En este vídeo vamos a hablar del conformado en DaVinci Resolve. Para muchos de vosotros probablemente la palabra conformado sea nueva, y el conformado no es otra cosa que reconstruir una secuencia que tenemos en otro software de edición, por ejemplo Avid, Final Cut, Premiere, reconstruir, como os digo, esta secuencia en DaVinci Resolve. Lo ideal y más fácil sería que nosotros pudiéramos importar en DaVinci Resolve una secuencia que hubiéramos generado directamente en uno de estos otros softwares de edición. Pero esto no es posible. Necesitamos servirnos de protocolos intermedios que nos permitan exportar la secuencia desde el software de edición para importarla posteriormente en DaVinci Resolve. Y estos protocolos intermedios son los que probablemente hayáis oído hablar alguna vez de ellos, que son la EDL, el XML y el AAF. Nosotros en este vídeo vamos a hablar de cómo se hace un conformado con un XML. XML es el protocolo que utiliza Final Cut Pro y también el que utiliza Premiere. AF sería el que utiliza Avid y después las EDLs son protocolos, digamos, anteriores a que nacieran los AF y los XML. Si estáis interesados en saber cómo funciona el conformado con los AF y los XML, lo que os recomiendo es que adquiráis nuestro curso completo DaVinci Resolve. Si vais a los contenidos del curso, aquí veis que dentro de los conformados explicamos cómo conformar una secuencia desde Avid con AF y también cómo conformar una secuencia con una EDL. Ahora lo que os decía es que nos vamos a centrar en cómo conformar una secuencia con un XML y en este caso vamos a utilizar Premiere. Mirad, aquí tengo una secuencia generada con Premiere, es una secuencia que no es muy complicada, tiene 3 pistas y tiene un número de clics bastante limitado. Lo primero que os quería comentar es que no toda la información de una secuencia, en este caso de Premiere, se trasladará a DaVinci Resolve. Hay determinada información que un XML sí que transmite, pero no transmite toda la información que tiene la secuencia. Por ejemplo, aquí tenemos 3 pistas y estas 3 pistas sí que se las transmitirá desde Premiere hasta DaVinci Resolve a través de este protocolo, como os digo, XML. Si trabajáramos con una EDL, la EDL solo transmite la información de una pista. Si quisiéramos transmitir, digamos, estas 3 pistas, necesitaríamos 3 EDLs. Por otro lado, la información de transiciones sencillas, como este Dissolve, sí que lo transmite el XML. Sin embargo, transiciones más complejas, como esta que veis aquí, este efecto de cubo, ya no lo transmite el XML. Tenéis que tener cuidado también con los cambios de velocidad. Si tenemos un ralentizado o un acelerado, en teoría el XML sí que transmite esa información de los cambios de velocidad dentro de los clips. Lo que ocurre es que la forma de recrear estos cambios de velocidad en Premiere, por ejemplo, y en DaVinci Resolve puede ser diferente. Y es importante que comprobéis a ver si se han recreado bien estos cambios de velocidad. Hay otros efectos, por ejemplo, este blur que yo tengo aquí, ¿lo veis? Que está animado. Este blur, por ejemplo, no se transmitirá desde Premiere hacia DaVinci Resolve. Tenéis que tener cuidado porque la mayoría de los efectos y de los filtros no se transmiten a través de los XML. Pues una vez explicado esto, ahora lo que vamos a pasar es a ver cómo exportamos esta secuencia para importarla posteriormente en DaVinci Resolve. Lo que deberemos hacer es irnos aquí a File y dentro de File tenemos la opción de Export y dentro del Export lo que veis es que tenemos la opción de exportar EDLs, AFs o Final Cut Pro XML. Esta es la opción que en este caso vamos a utilizar. Pulsamos aquí y nos lleva al Finder para ver dónde queremos situar este archivo que vamos a exportar. Para localizarlo rápidamente lo vamos a enviar al escritorio y el nombre que le vamos a dar es el de XML. Le podríamos dar cualquier otro nombre, pero vamos a dejarlo así, vamos a darle el nombre de XML. Hacemos un save, veis que está exportándolo. Vale, aquí lo que nos dice es que hay un report de los problemas que ha podido haber con algunas de las cosas que no se han podido transmitir desde la secuencia de Premiere al XML. Le damos al OK y ahora si queréis lo que podemos hacer es, mirad, aquí tengo el report y en el report lo que me está diciendo es que tengo un efecto de blur que no lo puede transmitir y que también tengo una transición que no la puede transmitir. Me está advirtiendo de los problemas que puedo tener. Digamos que nuestro trabajo en Premiere ha acabado y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a DaVinci Resolve. En DaVinci Resolve lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, si queréis lo vamos a llamar XML, creamos un nuevo proyecto que se llama XML y lo primero que vamos a hacer es ir al Project Settings. ¿Os acordáis que es esta rueda dentada de aquí?
Os comentaba que antes de importar el material, normalmente cuando abrimos un proyecto lo que tenemos que ajustar son estos ajustes de proyecto, sobre todo el frame rate, que es fundamental. Lo que ocurre cuando importamos un XML es que estos ajustes de proyecto son información que vienen dentro del XML y DaVinci Resolve puede obtener esa información del XML. Por tanto, aquí de entrada no deberíamos ajustar nada. Y después aquí en el conformado sí que se pueden ajustar algunas opciones, pero las que vienen aquí por defecto en DaVinci Resolve suelen funcionar bien. Por tanto, vamos a hacer un cancel y vamos a dejar el Project Settings sin modificar. Ahora el siguiente paso será importar la secuencia. Para importar la secuencia lo que hacemos es File, desde File tenemos aquí un Import AF EDL XML y es esta opción la que vamos a utilizar. Veis que yo aquí tengo un XML en el escritorio y es este XML el que voy a importar. Una vez que he seleccionado el archivo XML que voy a importar, me sale aquí esta ventana en la que tengo diferentes opciones. Esta primera opción, el Automatically Set Project Settings, lo que nos está diciendo es lo que os explicaba anteriormente, que va a coger los settings del proyecto del XML. Esta opción, por tanto, es importante tenerla activada. Y después, esta opción de aquí lo que os hace es importar los clips automáticamente dentro del Media Pool. Si lo tenéis desactivado, lo que deberíais haber hecho anteriormente era haber importado los clips que formarán parte de la secuencia. Como eso no es lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es dejarla activada. Y ahora ya lo que nos toca es darle al OK para que nos importe la secuencia. Mirad, ahora aquí lo que nos dice es que no encuentra los clips. Esto es un problema que ocurre algunas veces porque la forma de nombrar los directorios no coincide. Me dice que si quiero seleccionar la carpeta donde están estos archivos y le voy a decir que sí y de esta forma solucionar el problema. Entonces yo lo que sé que el material con el que yo estoy trabajando está en este disco duro, está en la carpeta de media y está en una carpeta que se llama Training. Esta carpeta contiene subcarpetas donde está el material. Yo si selecciono la carpeta que contiene las subcarpetas, lo que me hará será escanear todas las subcarpetas para localizar el material. Le digo que OK, veis que ahora está escaneando buscando el material y veis como aquí ya tengo conformada la secuencia que había generado en Premiere Pro. Lo veis, ¿no? Aquí tengo las 3 pistas. Voy a hacer un poco más grande la parte de vídeo para que se vean estas 3 pistas. Veis, por ejemplo, que aquí sí que nos ha importado perfectamente este Dissolve y que aquí, que teníamos un efecto de blur animado, no nos lo ha importado. Aquí también teníamos una transición, que era una transición de cubo, y nos la ha dejado simplemente como un Dissolve. Veis, sin embargo, que nos ha importado los 3 tracks de vídeo y que nos ha importado todos los clips que formaban parte de la secuencia. Pues una vez que hemos importado la secuencia y que hemos visto que la secuencia es correcta, ya podríamos pasar a hacer las correcciones de color. En el próximo vídeo explicaremos una cosa que seguro que muchos de vosotros estaréis esperando: cómo se hacen las correcciones secundarias.